Esta conferencia Hola. comenzará a grabarse. Hola. Te escuchamos, Karina. ¿Cómo? Ah, bueno, menos mal. Cambiamos de compu porque en la otra no nos escuchaban. Ah, bien, bien. Ahora sí. Genial. Bueno, ya que estamos, creo que estamos todos, así que bueno, aprovecho para dar inicio y saludarlos y saludarlas. Somos todas mujeres. Muy bien. Cada vez más. Bueno, con Franco vamos a estar acompañando este proyecto que estamos haciendo con Fundación Plurales. La idea de estos encuentros, de estos intercambios, es empezar a comentarles los principios básicos del trabajo que tenemos que realizar para fin de noviembre. Mi nombre es Emanuel Ayala, soy coordinador técnico del equipo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Había presentado por el WhatsApp, pero bueno, acá estoy de nuevo en vivo. Y bueno, lo dejo a Franco para que inicie con la presentación. Igual si podemos hacer una breve ronda de presentación de cada uno de ustedes para ver un poco en qué área están y cuáles son en qué área están dentro del municipio, sería fantástico. Tal vez la gente de las Breñas. Sí, bien. Fran, perdón. No. Acompañar a lo que dice Emma. Yo estoy como parte del equipo también, así que me he contactado con algunos de ustedes. También, bueno, Emanuel como coordinador se ha contactado también ofreciendo algunos de los cursos y actividades que realiza la red. Es un gusto estar en contacto con ustedes y bueno, y empezar a trabajar en esto, que la verdad que está buenísimo y cada vez somos más y creo que es buenísimo en términos generales. Sin más, sí, adelante ustedes. No sé quién quiere comenzar. A ver, Noelia, tal vez, si querés empezar. Dale. Bueno, soy Noelia Cristich, contadora de la Municipalidad de Las Breñas Chaco, secretaria de Hacienda más precisamente. Y bueno, como les dije la primera vez que tuvimos contacto, a disposición de todos en lo que pueda ser útil y colaborar, pueden contar conmigo, así que bueno, un gusto conocerlos a todos. Fantástico, gracias. A ver, tengo acá a Karina de Las Breñas. Hola, buenos días a todos. Algunos ya nos saludamos antes. Soy Karina Zabaski, estoy a cargo de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Las Breñas. Así que bueno, disponible para lo que necesiten y espero que sea de la misma manera de ese lado. Seguramente. Acá estamos. Y Silvana, que le había cambiado el nombre, le dije Silvia en el grupo. Sí, ¿qué tal? Buen día. Soy Silvana Medina Laola. Estoy a cargo de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de la Municipalidad de Las Breñas. Y bueno, dispuesta a trabajar junto con el equipo que conformamos con Noelia, Karina y Ariel, que en este momento está unos minutos retrasado por otro trabajo, pero que se va a conectar en un rato. Bueno, dispuestos a trabajar y sacar el mejor de los provechos. Fantástico. ¿Y Karina de Villa Tulumba? Bueno, yo me llamo Karina, soy agente de la Secretaría de Cultura y Turismo y es la primera vez, nos estamos interiorizando sobre el programa, es la primera vez que compartimos conferencia y todo. Nosotros sí citamos a algunos encargados de las distintas áreas y están acá presentes con nosotros. Nos están escuchando. ¿De qué áreas están, Karina, por ahí?
Tenemos del SIC, tenemos del Consejo Deliberante y tenemos del hospital hasta ahora y ya van a ir llegando seguramente las otras áreas. Bueno, bienvenido a todos y gracias por sumarse. Fran, todo tuyo. Bien, excelente. ¿Me habilitás para compartir pantalla, Emma? Sí, perdón, ya. Sí, no hay problema. Listo. Bien, excelente. Por las dudas, Ahí. si alguien tiene problema de conexión, capaz que apagando las cámaras puede funcionar mejor el audio. Ahora que vamos a dar una presentación, por ahí, nada, si ven que anda lento o algo, apagando las cámaras se suele mejorar bastante la conexión. ¿Ahí ven todos la presentación? Sí. Perfecto. Sí. Bien, comenzamos entonces. Antes que nada, cualquier cosa, no se asusten, esto es más la parte técnica introductoria, no se asusten y sobre todo me paran si ven que voy muy rápido o queda algo que no está del todo claro o no se entiende o quieren que volvamos a ver, porque por ahí yo me entusiasmo y bueno, y le doy para adelante. Pero en serio, cualquier duda o lo que sea, me van parando. Bueno, dicho esto, comenzamos. Sí. Bien, comenzamos. Bueno, este proyecto, este proceso que vamos a realizar durante estos meses, está enmarcado en un proyecto que se llama Acción Climática Participativa. Está integrado por todas estas asociaciones que vemos abajo. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre ello. Y el título del proyecto se llama Integrando los retos del cambio climático en el Chaco Americano. Por eso en esta primera instancia son 4 municipios que vamos a trabajar y las capacitaciones por eso se dan en conjunto de a 2 municipios que pertenecen a esta región del Gran Chaco Americano como los otros municipios. Primero que nada vamos a hacer una capacitación, una introducción a la temática para que ustedes puedan tener los contenidos mínimos para empezar a trabajarlo. ¿Cómo va a ser la modalidad de cursado? Bueno, esto algo les habíamos adelantado, van a ser 5 clases, esta es la primera, a través de seminario web, de esta manera que bueno, ya cada vez es más normal por las circunstancias actuales, y vamos a tener todos los jueves y todos los viernes. Particularmente con ustedes vamos a estar los viernes, a partir de hoy, 24 de julio, tenemos el viernes de la semana que viene también de julio, y los primeros 3 viernes de agosto. Van a ser de 50 minutos, 1 hora cada clase, y habíamos pactado hacerlo a las 9, así que bueno, serán los próximos viernes también a las 9 de la mañana. Como les decía, las clases son de a 2 municipios en simultáneo, para ir agilizando un poco esto, después cada uno vamos a ir trabajando obviamente de manera particular, y al término de cada clase vamos a dejar alguna consigna de trabajo relacionada un poco a la clase que se dicte, pero sobre todo también para ir avanzando nosotros e ir conociendo un poco el funcionamiento y las particularidades de cada municipio. Como les decía, este programa está enmarcado en el proyecto Acción Climática Participativa, está financiado por el programa Euroclima Plus de la Unión Europea. Después vamos a ver por qué la Unión Europea ayuda de esta manera, en este caso a municipios de Argentina. Y el objetivo fundamental de este programa financiado por Euroclima es contribuir al desarrollo ambientalmente sostenible y resiliente ante eventos climáticos adversos del Gran Chaco Americano. Y obviamente con esto mejorar las condiciones de vida de las poblaciones indígenas y mestizas, pero de la población en general, ¿no es cierto? Nosotros, como algo les adelantaba Emanuel al principio, tanto él como yo formamos parte de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, abreviado la RAM, la sigla, y vamos a dar un poco el soporte técnico en este proceso.
Para que conozcan un poco más sobre la red, es una coalición de 217 municipios argentinos actualmente, se van sumando todas las semanas nuevos municipios, que junto a la Secretaría Ejecutiva, de la cual formamos parte con Emanuel, coordinamos e impulsamos planes estratégicos para hacer frente al cambio climático. Este es el objetivo de este programa, que ustedes puedan incorporarse a la red a fin de este proceso y ya tener un plan, por lo menos una primera versión del plan de adaptación y mitigación al cambio climático para hacer frente desde lo local. Algo para destacar es que la red es coordinadora nacional del Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía en Argentina. Este pacto es algo similar al trabajo que hace la red, pero a nivel internacional, es global, con todos los países del mundo. Después vamos a detallar un poco más sobre eso y obviamente la entidad que tiene este pacto global. La razón de esta... Sí, Emma. No, tal vez hay alguna interferencia, sí. Por ahí también, si podemos apagar los micrófonos hasta que no tengamos, hasta que queramos hablar, porque por ahí hay interferencia. Perfecto. Viene bien. Bien. Cualquier cosa ya les digo, me van parando. ¿Por qué nace toda esta cuestión de abordar el cambio climático desde una escala local, desde lo municipal? Si no estamos hablando del cambio climático de todo el mundo, de grandes países, ¿por qué trabajarlo desde un municipio? Bueno, al igual que muchas problemáticas, ustedes lo sabrán mejor que nosotros, es una oportunidad para cambiar el modelo de desarrollo actual, no solo con el cambio climático, sino con diversas cuestiones, diversas problemáticas. El modelo actual tiene una centralización del poder, un uso ineficiente de los recursos, y bueno, obviamente por una concentración de los mismos, y la toma de decisiones es centralizada. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que muchas veces para resolver una necesidad en el territorio que ustedes tienen en el municipio, siempre deberían ser ustedes los que puedan tomar o abordar la problemática porque son los que conocen el territorio. Tanto la provincia como la nación en muchas ocasiones dependemos del financiamiento de ellos y el uso de recursos pierde un poco de eficiencia porque la decisión se toma por alguien que no conoce el territorio. Si bien tiene la mejor de las voluntades, pero muchas veces uno que conoce, en el caso de ustedes, el funcionario que conoce el territorio, puede aportar a la solución de una manera más eficaz y obviamente con todo el conocimiento para resolver esa problemática. Ya les digo, esto no pasa solo en cambio climático, sino a nivel de todas las acciones y problemáticas que se puedan presentar. Y el nuevo modelo de gestión hacia donde va en el siglo XXI, muchos lo llaman el siglo de los gobiernos locales, que tienen un rol fundamental, fomenta este tipo de descentralización del poder, que la toma de decisiones de una obra, de una acción, de un plan, de un proyecto, la pueda tomar un funcionario local, que la participación ciudadana sea más activa, que los ciudadanos del mismo gobierno local puedan intervenir y aportar, y obviamente todo esto se traduce en una mayor eficiencia en el uso de los recursos, es decir, o sea, optimizamos los recursos para tomar mejores decisiones porque obviamente tenemos conocimiento sobre la problemática y la realidad del territorio. Y luego a nivel internacional se está dando que muchos compromisos, por ejemplo esto de que hablábamos del programa Euroclima Plus es quizás un ejemplo, pero muchos compromisos se dan, internacionales se dan para tener un impacto local, que realmente el territorio donde viven las personas tengan el impacto y no se haga a nivel provincial o a nivel nacional, que muchas veces se termina perdiendo o no se termina visualizando de la misma manera. Dicho esta introducción, vamos un poco a dónde va la capacitación de hoy. Obviamente, como está orientado a cambio climático, primero tenemos que tener una noción, las bases físicas y científicas que comprueban la existencia del cambio climático y las principales definiciones que nos vamos a ir encontrando a lo largo de todo el proceso y bueno, para que se vayan familiarizando. Luego vamos a ver el contexto internacional, cómo históricamente se fue normalizando, si se quiere, o adquiriendo nuevo conocimiento de cambio climático y cómo después se va bajando a los planes de acción climática locales
y el rol de las ciudades, lo que veníamos diciendo, o sea, cómo las ciudades, los distritos, pueden cooperar y pueden actuar en consecuencia. Bueno, para comenzar, el cambio climático o los gases de efecto invernadero, muchas veces escuchamos esa palabra. ¿Por qué se le llama efecto invernadero? Bueno, se llama así por el efecto o la condición que se puede encontrar en un invernadero, justamente, o en un invernáculo, donde dentro del invernadero la temperatura es más alta que afuera, ¿no? Que fuera del invernadero. Esto, las razones por las que ocurre son totalmente distintas en el planeta Tierra que en un invernadero, pero como el resultado es similar, se asocia o se conoce como fenómeno de efecto invernadero. ¿Qué ocurre en la Tierra? Fíjense, acá tenemos los rayos y la luz del Sol, normalmente, se dirigen hacia la Tierra, calienta la superficie, pero la Tierra también refleja esta energía, ¿no? La vuelve a disparar hacia afuera. Pero gran parte de esa energía queda retenida por gases que se encuentran en la atmósfera, ¿no? Este es un proceso totalmente normal en la historia de la humanidad, incluso antes. ¿Por qué? Porque esto permite la vida tal cual como la conocemos hoy, ¿no? Permite una temperatura apta para el desarrollo de la vida que conocemos hoy. Si no existieran estos gases o no quedaran retenidos el calor en estos gases, la temperatura hoy por hoy y toda la vida hubiese sido varios grados bajo cero, ¿no es cierto? Entonces la vida tal cual como la conocemos, no solo en humanos, sino en distintas especies, en todo lo que se nos ocurra, sería completamente distinto. Ahora, entonces, ¿por qué es malo el tema del gas de efecto invernadero si estuvo siempre? No, no es malo, pero antes que nada, perdón, ya me estaba adelantando, vamos a ver cuáles son esos gases, cuáles o son los más comunes. Primero que nada tenemos el dióxido de carbono, o el carbono, muchas veces se dice la huella de carbono y demás, no hace referencia al dióxido de carbono, que es el gas más abundante, o sea, la mayor cantidad de esos gases son de dióxido de carbono. ¿De dónde provienen? Y de la quema de combustibles fósiles, cambios en el uso del suelo, la producción del cemento, por ejemplo. Casi todas las actividades humanas tienen una emisión de dióxido de carbono. También tenemos el metano, que también es conocido, después del dióxido de carbono es el más abundante en la atmósfera también, proviene de actividades similares, fíjense, quema de combustibles, agricultura, ganadería, manejo de residuos, generalmente por una descomposición sin presencia de oxígeno, anaeróbica, en estos procesos, pero provienen generalmente de las mismas actividades. El otro también conocido, el óxido nitroso, fíjense, también quema de combustibles fósiles, agricultura, casi todos provienen de las mismas actividades en diferentes condiciones que se realiza el proceso, es el gas que se emite. Luego aquí tenemos estos dos que son compuestos de cloro, flúor y carbono, que también ya las actividades son más específicas, esto en aerosoles, en refrigeración, distinta la industria del aluminio, por ejemplo, se usan como aislantes, tienen un poder, justamente, como atrapan el calor, un poder de aislación muy importante. Lo mismo ocurre con acá los compuestos de azufre. Son menos abundantes, o sea, hay menos cantidad, pero ahora vamos a ver que en este cuadrito persisten muchos años más en la atmósfera. Acá tenemos la persistencia de cada una de estas moléculas en la atmósfera en años. El dióxido de carbono es variable porque es una molécula que, bueno, puede mutar o puede transformarse fácilmente, entonces depende de muchos factores. Pero fíjense, el metano dura 12 años, la molécula perdura en la atmósfera, más o menos 3 años, o sea, puede de 9 a 15 años. El óxido nitroso, 120 años. Y fíjense ya estos últimos, cómo aumenta, 2.600, 50.000 años. Acá, bueno, tenemos también, depende el compuesto específicamente, pero fíjense, ya hablamos de 264 años, 3.200 años. Es años que, nada, muchas generaciones de humanos tienen que pasar para que la misma molécula ya no esté en la atmósfera. Y lo más importante, acá tenemos el potencial de calentamiento, con un horizonte de tiempo de 100 años.
Fíjense, el dióxido de carbono es 1, ¿por qué? Porque se toma como genérico, como referencia, al ser el gas más abundante, se toma como potencial de calentamiento 1. El metano 21, el óxido nitroso 310, y fíjense estos, ¿no? Ya hablamos en miles. ¿Qué significa esto? Para ponerlo un poco más simple, que una molécula de dióxido de carbono y una molécula de metano, el metano, esa sola molécula, va a atrapar calor como si fuese 21 moléculas de dióxido de carbono. Es decir, tiene 21 veces más poder de atrapar calor que el dióxido de carbono. Lo mismo el óxido nitroso, 310 veces más. Y bueno, y acá lo que hablábamos de los compuestos de flúor y azufre, fíjense en miles. O sea, una molécula de cualquier fluorado, aproximadamente, son entre 6.500 y 9.200 veces, tienen más poder de retención de calor que un dióxido de carbono. O sea, esto equivaldría a 9.000, un ejemplo, moléculas de dióxido de carbono. Entonces, bueno, esto es la importancia que tiene en poder reducir los más contaminantes o los más atrapadores de calor, si se quiere, todas estas actividades, poder regularlas, poder actuar en consecuencia y obviamente disminuir todos, pero en lo posible que sean dióxido de carbono. Ahora bien, decíamos, bueno, todos estos gases que están en la atmósfera estuvieron siempre y generan que tengamos el clima que tenemos actualmente y que se desarrolle la vida tal cual la conocemos. Entonces, no son tan malos. No, evidentemente, tienen un papel fundamental para el desarrollo de la vida. El problema es que a través de la contaminación del aire y estos gases de efecto invernadero, sobre todo después del proceso de la revolución industrial, del periodo industrial, el hombre ha afectado de sobremanera al equilibrio de gases que había en la atmósfera. Ahora vamos a ver también un cuadro. Fíjense, esta es la concentración de estos gases de efecto invernadero. Estos están, en la unidad de medida es dióxido de carbono equivalente. Para no hablar de cuántos gases de cada tipo, se hace una conversión y como el dióxido de carbono es el gas más abundante, se hace una conversión a dióxido de carbono equivalente, ¿no? Por eso se habla de la huella de carbono o se habla generalmente del carbono, si bien son otros gases. Fíjense esto, el periodo, ¿no? Tenemos periodos de 50.000 años, vamos escalando, obviamente hacia el pasado. Fíjense que hubo una fluctuación histórica, pero se da cada 50.000 años o incluso más, de cómo va variando, y siempre con los mismos umbrales, o sea, más o menos, ¿no? No pasando tanto de ello. Acá está la concentración en partes por millón de dióxido de carbono. Fíjense lo que pasa a partir de 1950, o sea, ya en el periodo preindustrial veníamos con la variación normal, y a partir de la revolución industrial aumenta, y ya en 1950, que empieza a tomar más relevancia este fenómeno, fíjense en el corto periodo de tiempo cómo aumentaron los valores. Fíjense que siempre fluctuaba entre 300 y 200, o 280 y 180, y ahora fíjense que en 50 años, que no es nada para la historia del planeta Tierra, estamos por sobre los 400 partes por millón. Acá un último gráfico de los últimos años. Fíjense, acá tenemos los últimos 13 años, cómo subimos 30 partes por millón, cuando eso era una variación de por lo menos 25.000 años. Entonces, ahí radica el problema. Ahí viene el problema con los gases de efecto invernadero. Fíjense, acá tengo un video, lo vamos a pasar acá, de cómo se ha ido calentando la temperatura del planeta, cómo ha ido variando esta variación que decíamos, pero sobre todo en los últimos años, con intervención del hombre, cómo se acrecentó esta tendencia. Fíjense, las zonas azules obviamente son una variación negativa, es decir, con grados más fríos, y en rojo más caliente. Fíjense cómo va variando en las distintas zonas y demás a lo largo del tiempo, pero ahora en estos últimos años. Perdón. Sí. Para hacer una correlación tal vez, y tal vez este mapa muestra justamente la variación de temperatura, y si bien lo habías comentado, para que quede la idea fuerte, es que al haber justamente más gases de efecto invernadero en la atmósfera, el calor que venía del sol cada vez
o sea, la cantidad de calor que queda atrapado por estos gases, obviamente que cada vez es mayor, acompañando a este aumento de gases de efecto invernadero. Y ese mayor calor, esa mayor energía se traduce justamente en este aumento de temperatura que muestra Franco en el gráfico. Nada más que perfecto. Eso. Perfecto, Emma, me había olvidado mencionarlo, sí, tal cual. Obviamente, a mayor cantidad de gases de efecto invernadero, se retiene más calor y tenemos un aumento de temperatura. Fíjense, acá, ya en el último periodo de 5 años, cómo la temperatura en muchos lados ya llega casi a una variación de 2 grados. Y incluso antes, cuando había zonas que tenían más calor, otras más frío, ya ahora casi todos tienen, en mayor o menor medida, un aumento de la temperatura. Volvemos acá. Y acá, bueno, un poco resumiendo, la mayor parte del calentamiento se produjo en los últimos 35 años, es decir, no solo que no tomamos conciencia, sino que vamos cada vez más rápido. Acá unos gráficos, para explicarlo, es en verde la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, y acá el aumento del calor del océano, ¿no? De la temperatura del océano. Fíjense que si bien hay una fluctuación en la temperatura del océano, hay un aumento sostenido que se correlaciona con el aumento de la cantidad de gases de efecto invernadero. Lo mismo acá, cómo se va relacionando la temperatura global con la temperatura del océano. Fíjense, o sea, no puede negarse, hay una relación totalmente directa. Entonces, con toda esta introducción, ¿cuál es la definición del cambio climático? Bueno, es un cambio de clima, justamente, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, o sea, más allá de la intención o no, hay una incidencia de la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad. Esto lo veíamos, o sea, esta composición va variando a lo largo de los años, naturalmente, pero en periodos mucho más largos, ¿no? Mucho más prolongados. Y esto se puede observar durante periodos de tiempo comparables, justamente, o sea, periodos de misma duración, cómo ha ido fluctuando a lo largo del tiempo. Esto resume un poco los gráficos que vimos al principio, cómo ha ido fluctuando y sobre todo los cambios acelerados que tenemos ahora. Esta es la definición de cambio climático de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Ahora vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué herramientas tenemos para hacer frente al cambio climático, para luchar frente al cambio climático? Bueno, básicamente hay dos. Primero tenemos la mitigación. La mitigación trata de reducir los gases de efecto invernadero, ¿no? De esta emisión que tenemos, bueno, empezar a emitir menos para que haya menos cantidad y obviamente limitar el aumento de temperatura. La adaptación, por otro lado, es anticiparse a los impactos, es decir, bueno, ahora vamos a hablar este aumento de temperatura, los impactos que genera, las consecuencias que tenemos, porque no es simplemente que tenemos 1 grado más, otro o 2, sino que hay una serie de impactos muy importantes. Y bueno, la adaptación trata de justamente anticiparse, prepararse y convivir con estos cambios. Es decir, bueno, a ver, ya los tenemos, ¿cómo podemos lidiar con ellos? ¿Cómo podemos hacer que nos afecten lo menos posible? Ahora, un poco el contexto internacional, con estas bases físicas y las definiciones que hemos visto, cómo ha ido reaccionando la comunidad científica internacional y sobre todo la comunidad, perdón, la comunidad política, los dirigentes, los líderes políticos, a lo largo de estos descubrimientos. Una de las cosas más recientes que quizás también ustedes lo conozcan son los ODS, los Objetivos por el Desarrollo Sostenible, el cual es un tratado de 17 objetivos que habla de los principales desafíos que tiene la humanidad o hacia dónde tiene que apuntar la humanidad para lograr un desarrollo sostenible y que garantizar la calidad de vida de todos los habitantes. Como les decía, son 17 y si bien muchos están, diría todos, están atravesados por la dimensión ambiental, hay uno que habla concretamente del clima, ¿no? De acción por el clima, lucha frente al clima o frente al cambio climático. Y esto le da también empodera este tipo de medidas como uno de los 17
17 objetivos, lo iguala a la lucha contra el hambre, a la desigualdad de género, por ejemplo. Entonces ya es uno de los 17, ya eso está aceptado y es, incluso muchos dicen que es el gran desafío, obviamente, la lucha frente al cambio climático. ¿Dónde se empieza, para poner un poco de contexto, dónde se empieza a hablar del cambio climático puntualmente? Y es tan importante que Naciones Unidas tiene una convención marco específica de cambio climático, se deja de englobar en medio ambiente como una problemática ambiental y se trata como una problemática particular. Fíjense, adoptada en 1992 por 196 países. Ya en este año los países empiezan a hablar de este problema, empiezan a ver la incidencia humana y empiezan a decir, tenemos que hacer algo, o por lo menos esto nos va a traer consecuencias. Fíjense, ya hace 30 años. Después hubo una serie de convenciones y acuerdos en que obviamente se iban avanzando según nuevos descubrimientos científicos de la comunidad científica, pero sin duda el hito más importante, el punto de inflexión, si se quiere, fue el Acuerdo de París en el año 2015. Quizás muchos de ustedes lo conozcan o lo hayan sentido nombrar, y es importante porque es un acuerdo que dice, bueno, basta de reconocer el problema, o sea, ya lo tenemos, lo reconocemos, pero tenemos que actuar, tenemos que hacer algo porque las consecuencias van a ser tremendas. Y plantea un objetivo que es limitar el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2 grados, esto con un horizonte al año 2100, ¿no? Hablando para el 2100, debemos limitar la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados, haciendo el mayor esfuerzo para limitarlo a 1,5 grados. Esto es importante, ahora vamos a ver los cambios, o sobre todo, también por ahí lo van a ver en las próximas clases, qué cambios o por qué importa cada medio grado que podamos limitar o evitar aumentar, ¿no? Emma siempre dice, por ejemplo, que nosotros decimos, bueno, medio grado más, medio grado menos, en un día normal que haga 25 grados o 25 grados y medio, 26, es lo mismo. Bueno, fíjense para los procesos naturales, sobre todo es temperatura promedio, en el cuerpo humano, si tenemos de temperatura corporal 36 grados 8 o tenemos 37 grados 8. Bueno, la diferencia es tremenda, la fiebre, la condición, cómo nos sentimos. Lo mismo pasaría un poco con los ciclos normales de la naturaleza, ¿no? El ciclo del agua, la biodiversidad en general, todo se vería notablemente afectado. Entonces, bueno, cada grado importa. Y este Acuerdo de París reconoce también el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, bueno, todos somos responsables, todos aportamos a esto, pero cada uno de una medida distinta, cada uno va a tener impactos distintos. Entonces, ¿cómo se responsabiliza cada uno y cómo se compromete a actuar, ¿no? También en el Acuerdo de París, cada uno de los países firmantes presenta un compromiso en el que dice, bueno, yo, obviamente con un inventario anteriormente, ahora vamos a verlo, en el que realizó sus mediciones para saber cuánto emite. O sea, Argentina emite tanto, tal país emite tanto. Bueno, se arma un inventario global y se saca cuánto porcentualmente emite cada país, qué incidencia tiene, y en base a eso también, qué posibilidades de reducción tiene, qué compromiso asume cada país para decir, bueno, yo me comprometo a reducir tanto para evitar, para poder lograr este objetivo de limitar la temperatura por debajo de los 2 grados. Como les decía, este es el inventario nacional, es decir, de todo el país, de gases de efecto invernadero. Aquí tenemos el de 2016. Puntualmente, Argentina, el que presentó en el Acuerdo de París, fue de 2014, el año anterior a la convención, y este inventario se va actualizando cada 2 años, en años pares generalmente. Pero ¿por qué es importante? Fíjense, primero nos dice cuántas emisiones en millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, cuántas emisiones tiene Argentina. 364 millones de toneladas de dióxido de carbono en el año 2016. Ahora vamos a ponerla un poco en contexto. Y lo otro importante, fundamental del inventario, es que nos dice desde qué sectores se emite o qué sectores son los que tienen incidencia. Fíjense, en el caso nuestro, obviamente va a variar de acuerdo a cada región, pero esto es juntando todas las regiones a nivel país,
el 53% de nuestras emisiones proviene de la energía, el 37% de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, 4% de residuos y 6% de procesos industriales y otros usos de productos. Aquí tenemos también, esto es todo un sector, bueno, acá lo tenemos por subsector desglosado. Fíjense, la ganadería por sí misma es la actividad que más emite, cuánto en toneladas de dióxido de carbono y qué porcentaje del total. Luego el transporte, tercero la generación de electricidad. Esto es importante porque nos va a permitir actuar en consecuencia, decir, bueno, tenemos que ir resolviendo las problemáticas que más impacto generan para poder optimizar los recursos, como decíamos al principio. Tener esta información es fundamental. Y luego acá tenemos también la contribución determinada a nivel nacional de Argentina, que es lo que decíamos, el compromiso que asume Argentina, que dice, yo puedo hacer este compromiso, me comprometo a cumplir este objetivo para aportar al compromiso global. Fíjense, el compromiso principal de Argentina es, para el año 2030, no exceder las 483 millones de toneladas de emisión. Fíjense que ese valor es mucho más grande que este. ¿Por qué? Porque obviamente Argentina desde 2016 a 2030 va a tener un aumento de población importante y obviamente cada nuevo ciudadano, cada nueva persona va a tener también su emisión. Por eso se hace una proyección de lo que se emite per cápita en este año con la población estimada o proyectada para el año 2030, se hace un cálculo de lo que se emitiría. Argentina dice, yo me comprometo a no exceder esto, que incluso, de acuerdo a las proyecciones, sería más, pero Argentina dice, voy a reducir un poco, me comprometo a esto. Ahora bien, si también Argentina lo que dice es, si también me dan tecnología y financiamiento, o sea, me ayudan de manera financiera y con soporte tecnológico, técnico, yo me comprometo también en no exceder los 369. Fíjense que es mucho más bajo que este valor, es casi similar a este, con una población mayor. Entonces, ahí entra en juego también el Acuerdo de París, en el que se menciona que los países desarrollados, que financieramente obviamente están en mejores condiciones, ayuden a los países en desarrollo a cumplir sus objetivos, a hacerlos más ambiciosos, que muchas veces van a tener limitaciones económicas o técnicas. Entonces, a través de este acuerdo también los países desarrollados tienen el compromiso de no solo su compromiso nacional, sino de ayudar a los países en desarrollo. Hay muchos acuerdos a nivel Unión Europea, Latinoamérica, por eso, por ejemplo, este programa es parte de ello. Y bueno, y fíjense que con esta ayuda sería notable la diferencia que se puede hacer. En números también, para poner en contexto, ¿qué participación tienen estas 364 toneladas de Argentina en las emisiones globales? Bueno, un 0,7% de las emisiones de todo el mundo. 2,8 de las contribuciones presentadas, estas, representan 2,8 las argentinas del total, y 0,6 del esfuerzo global necesario para alcanzar la meta de 2 grados. Fíjense, acá en números por lo menos para ver cuánto contribuimos y cuánto estamos haciendo por las emisiones globales desde nuestro país. Acá tenemos otro dato de las emisiones históricas. Acá tenemos los países latinoamericanos, fíjense, México, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, República Dominicana. Y tenemos los dos países que emiten más, que por procesos industriales generalmente tienen más emisiones. Fíjense históricamente cómo ha ido fluctuando, incluso han aumentado. Quizás Estados Unidos se mantuvo, pero siempre en un nivel muy alto, comparado con las emisiones de los países latinoamericanos o en desarrollo en general. Acá hablamos de los países latinoamericanos, pero se repite en todos los países en desarrollo. Fíjense que incluso cambia de unidad de medida, o sea, ni siquiera es prácticamente incomparable, y es de ahí de donde viene que los países desarrollados tienen que ayudar, son más responsables en cierta medida de este aumento de emisiones, y tienen que ayudar a los países en desarrollo. Acá el número un poco más notable. Esto es un poco el termómetro de qué es lo que pasaría si, de acuerdo a las políticas que seguimos y los compromisos que vamos a tener, cómo aumentaría la temperatura, cómo se incrementaría para el año 2100.
es una actualización de datos de diciembre de 2019. Fíjense, nosotros actualmente estamos acá, en 0,9 o 1 grado de calentamiento en muchos lados, de aumento de temperatura, respecto de la revolución industrial. Esto a nivel mundial. Este último dato es 2018. Fíjense que el Acuerdo de París, el objetivo más optimista es llegar al 1,5 grados de aumento. Fíjense, ya estamos bastante jugados. Y siguiendo con las políticas, lo que dicen las proyecciones en el Acuerdo de París, que siguiendo las políticas actuales, la temperatura aumentaría un promedio de 3 grados, pero en muchos lugares aumentaría, obviamente que no es 3 grados en todo el planeta de manera uniforme, sino que en algunos lugares más, en otros menos. Pero en muchos lugares aumentaría más de 4 grados, es bastante complicado. Y con los objetivos planteados y las ambiciones, los compromisos presentados, la temperatura promedio aumentaría 2,8 grados. Obviamente con también lugares donde más y lugares donde menos. Esto, la verdad que también cada vez salen avances científicos que incluso con siendo optimistas y cumpliendo esos acuerdos, se vería superado en todos los casos el aumento de temperatura. Entonces, esta información lo que nos llama es a decir, bueno, tenemos que esforzarnos más, tenemos que hacer más cosas. Todos estos datos están contenidos o todos los efectos que tenemos con el aumento de temperatura a 1,5 grados, están en este informe, contenido en este informe del IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos en el cambio climático. Y como les decía, que aumente 1,5 grados, lo vamos a ver bien en las clases siguientes, vamos a ver bien en la región del Chaco americano, qué efectos se esperan, pero que aumente 1,5 grados o aumente 2,5, ya los cambios son, sobre todo la intensidad, muchas veces de tormentas, de sequías, de periodos de sequías, son muy significativos. Entonces, todo lo que podamos hacer para reducirlo es obviamente necesario. Y en muchos casos, en muchos países del mundo y demás, no solo que van a sufrir tormentas, sequías o condiciones extremas, sino que también van a tener que desplazarse porque van a haber territorios que hoy son habitables y en 20, 30 años o más, o menos, perdón, digo, más rápido, ya no van a poder ser habitables por las condiciones climáticas que se vayan a presentar. Argentina, ¿qué marco regulatorio tiene? Además del inventario que ha presentado, que va actualizando cada 2 años, el año pasado, en el año 2019, a fines del año, se sancionó la Ley Nacional de Cambio Climático. Su número es 27.250. Esta ley, como toda ley nacional, establece los presupuestos mínimos, en este caso obviamente de protección ambiental, para garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas para adaptación y mitigación, o sea, para la lucha frente al cambio climático. Esto, obviamente, los presupuestos mínimos es un parámetro a seguir y por lo menos un paraguas legal a nivel nacional para que tanto la provincia como después los municipios puedan actuar. Datos importantes de esta ley: crea un Gabinete Nacional de Cambio Climático, así como hoy ustedes en sus municipios están reunidos de diferentes áreas. Bueno, esta ley menciona que se tiene que reunir un gabinete nacional, obviamente a escala nacional, pero de las diferentes áreas. Todos los ministerios conforman este gabinete nacional. Define también contenidos mínimos, es decir, una estructura mínima que tiene que tener el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación. Esto es importante porque muchas veces, si bien hay protocolos internacionales, pero si no teníamos reglamentado a nivel nacional qué era lo que tenía que contener o qué es lo que se tiene que medir y demás, puede algún dato no estar. Bueno, ya teniendo los contenidos mínimos, esto nos guía un poco. Se crea el Consejo Asesor de Expertos. Este le da asistencia al Gabinete Nacional, obviamente expertos científicos, técnicos, que puedan ir llevando las novedades y asesorando al gabinete. Establece el derecho a la información ambiental, es decir, que cualquier ciudadano pueda acceder fácilmente a información ambiental, pueda saber lo que está pasando. El derecho a participar de los procesos de adaptación y mitigación al cambio climático, que tanto las organizaciones de la sociedad civil como distintos organismos públicos, privados, la ciudadanía en general, pueda participar de este tipo de procesos, pueda intervenir, pueda tener voz.
y el principio de transparencia activa, garantizando el acceso a los datos, monitoreos y diagnósticos. Es decir, eso va en línea con la información ambiental, es decir, toda la información que se tenga, todos los datos que se conozcan a nivel nacional puedan estar disponibles de manera transparente y sin ningún tipo de dudas. Luego también, esto es a nivel internacional, pero focalizado en Latinoamérica y el Caribe, tenemos el Acuerdo de Escazú, que va en línea con muchos de los principios de la Ley Nacional de Cambio Climático. Este fue construido entre los 33 países de la región y como les decía, los fundamentos son del derecho a la información, a la participación ciudadana, en este tipo de cuestiones ambientales. El Acuerdo de Escazú un poco más general, no habla solo de cambio climático, sino de condiciones ambientales que puedan afectar la vida. El derecho ambiental es un derecho colectivo, es decir, de cualquiera de todos nosotros, y por ende, de acuerdo a nuestra Constitución, y en Latinoamérica es así, cualquiera puede accionar. No es como otra cuestión legal que es quizás un poco más complicado, que tiene su proceso y su tiempo. La parte ambiental quiere acelerar un poco esto porque es un bien colectivo que puede afectar la calidad de vida de todos nosotros. Y tiene 5 principios ambientales que van muy en línea con lo que decíamos de la Ley Nacional de Cambio Climático: el acceso a la información pública, la participación ciudadana, justicia en asuntos ambientales, que realmente sea una justicia ambiental y no penal, o el objetivo principal no sea penal o financiero, una sanción económica, sino que se haga una justicia realmente ambiental. Protección a los defensores ambientales. Esto por ahí en Argentina no sucede, pero en otros países de la región es muy común que activistas ambientalistas que defienden una causa luego sufran algún tipo de delito o incluso atentado contra su vida, y por defender alguna causa en particular, ¿no? Entonces, bueno, lo que busca este acuerdo es dar protección, un marco de defensa a este tipo de defensores. Y luego también fortalecimiento de la región. Esto ya se ha hecho a nivel quizás económico, financiero, pero acá con capacidades de los mismos países, y que se puedan cooperar y fortalecer entre ellos, ¿no? Intercambiando distintos recursos, experiencias, que exista algo a nivel ambiental. Cabe destacar que este acuerdo fue construido entre los 33 países, obviamente incluido Argentina, pero requiere de una convalidación en cada uno de los países a nivel legislativo. En Argentina todavía no está, al día de hoy, 24 de julio, no está convalidado. Está avanzado, bastante avanzado, tratándose en las cámaras legislativas, pero aún no se ha convalidado. Bueno, ya hablamos un poco del contexto internacional y cómo baja al país, la parte legal, quizás la más aburrida. Ahora hablamos un poco de qué podemos hacer las ciudades, qué pueden hacer ustedes con toda esta información que tenemos, y qué significa el Plan de Acción Climática local. Primero que nada, algo les mencionaba del Pacto Global de Alcaldes, ¿no? Al principio, y que la red, la RAM, es la entidad oficial o referente del pacto en Argentina. El pacto es una red conformada por más de 10.000 ciudades en 139 países, que buscan también de esta manera darle sustentabilidad y poder elaborar planes de acción, tomar acción desde los territorios. Fíjense, algo importante, acá tenemos la concentración de ciudades. Fíjense, sobre todo en Argentina, en el norte argentino, la región donde se encuentran ustedes, hay bastante cantidad de ciudades que han adherido a este pacto y que han empezado a trabajar en este sentido. Tal es así que estas ciudades han sido reconocidas por el trabajo que han realizado, ¿no? Un reconocimiento del Pacto Global de Alcaldes. Esta información es del 4 de junio del mes pasado, y Argentina es el único país en el mundo que ha recibido o cuenta con el reconocimiento en más de 30 ciudades, 31 puntualmente, y han obtenido esta medalla de compromiso, que puede ser por la realización de su inventario de gases de efecto invernadero o su plan de acción climática. Fíjense, ningún país, no solo en la región, sino en el mundo, llega a los 20. Argentina tiene más de 30
31 puntualmente. Esto es importante, no solo por el reconocimiento, sino que el reconocimiento significa que han realizado todo un proceso y que están en condiciones, estas 31 ciudades, de ir avanzando hacia una posible financiación, hacia la realización de alguna de sus tareas, a tomar mejores políticas con la información adecuada, como decíamos, optimizar los recursos. Y esto es importante también porque a fin de este proceso en el que estamos con ustedes, junto a ustedes, en octubre, noviembre, ustedes se pueden sumar tranquilamente, porque la idea de todo este proceso es que a fin de octubre, principio de noviembre, ustedes puedan contar no solo con el inventario de gases de efecto invernadero, sino con la primera versión de sus planes de acción climática, y que puedan incluirse, sumarse a esta lista de 31 muy breve en el tiempo, ¿no? en pocos meses. Y obviamente esto da no solo el reconocimiento o esta medalla de compromiso, sino también una visibilidad a distintas entidades financieras que puedan o estén buscando la posibilidad de financiar sus planes o alguna acción que, si ustedes tienen el plan, facilita obviamente de sobremanera el proceso. ¿Cómo es todo este proceso justamente en el Pacto Global de Alcaldes? Que la red, ustedes también van a formar parte de la red, obviamente, de la RAM. La red copia o tiene el mismo protocolo de acción del Pacto Global de Alcaldes. Es una metodología basada en el marco común de reportes. Y los procesos son los siguientes. Decíamos que para hacer frente al cambio climático tenemos, por un lado, la mitigación y por el otro, la adaptación. Bueno, estos dos planes, va a haber un plan de cada uno, van a estar incluidos en el Plan Local de Acción Climática. La acción climática contemplaría tanto la mitigación como la adaptación. Para la mitigación, primero tenemos que tener el inventario, que decíamos, el mismo que tiene Argentina, pero a nivel local, saber cuánto emitimos, cuánto contribuimos a nivel porcentualmente nuestro municipio, cuánto emite a nivel nacional. Y obviamente con eso poder tomar buenas decisiones para plantear un objetivo, ¿no? Decir, bueno, tenemos estos sectores son los más importantes o los más significativos, el objetivo es atacar entre comillas, o sea, tomar acción en ese sentido, y con ese objetivo elaborar un plan, o sea, cómo lo vamos a llevar a cabo. Son estos 3 pasos. Para la adaptación tenemos que hacer algo parecido, pero en este caso sería una evaluación, no de los gases que emitimos, sino una evaluación de riesgo, qué riesgo tenemos actualmente, riesgo climático, y sobre todo qué riesgo podemos llegar a tener a futuro. Por eso le digo que los vamos a ir viendo cómo los afecta o los afectará en futuro a cada uno de los municipios el tema del cambio climático y cada escenario, es decir, si la temperatura sube 2 grados o sube 3, qué cambios van a tener, cómo se van a acentuar. En base a eso, al riesgo y las vulnerabilidades que tenga cada municipio, va a plantear también un objetivo de cómo protegerse, cómo adaptarse, cómo prepararse, cómo ser resiliente y obviamente elaborar este plan. El plan para llevarlo a cabo. Estos 2 planes en conjunto van a formar el Plan Local de Acción Climática. Acá algunas medidas, no es que hay una única medida, sino que va a haber varias en cada uno de los planes, pero esto para que tengan ejemplo, una medida de mitigación. Esto es un programa de eficiencia energética para sectores vulnerables en San Carlos de Bariloche y San Martín de los Andes. Estos 2 municipios, si bien son provincias distintas, pero están muy cerca realmente y tienen características similares, sobre todo el clima, la condición fría, lo que hace que uno de sus máximos consumos energéticos se dé en la refrigeración o en la calefacción, en este caso, de ambientes, de edificios privados o públicos, ¿no? Porque necesitan o tienen mucha diferencia de temperatura, necesitan mucha energía para poder compensar eso, a diferencia de quizás los municipios de ustedes. Pero bueno, aquí hicieron acá un programa de eficiencia energética en el cual buscan que las características constructivas, los elementos constructivos de los edificios,
sean lo más aislante posibles y de esta manera la temperatura interior y exterior necesite menos energía eléctrica o energía calorífica para poder calefaccionarse en este caso, ¿no? Entonces ahí el ahorro de energía es notable y por eso es una de las acciones más importantes para ellos, en este caso la de mitigación, porque ahorrando esta energía, este consumo energético, van a ahorrar o van a disminuir de gran manera la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten a la atmósfera. Acá otro ejemplo, en este caso de adaptación, este es en la ciudad de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Acá ya hablamos de un cambio que sufre actualmente, ¿no? No que para reducir emisiones, sino cómo adaptarse a un cambio o a un impacto, sobre todo, que tiene. La ciudad sufre inundaciones recurrentes de manera muy seguida y ha desarrollado un sistema de alerta temprana a lo largo de toda la cuenca. Acá tenemos el río Areco, a lo largo de toda la cuenca, incluso aguas arriba, acá es aguas arriba y para acá aguas abajo. Y de esta manera se puede anticipar de manera temprana, justamente, ante una posible crecida. Y de esta manera no es que no se va a inundar, sino que va a reducir los impactos. Es decir, la gente va a poder hacer evacuación en seca, va a poder salvaguardar los bienes y, sobre todo, salvaguardar su vida. También otra de las acciones que ha realizado es regular el uso del suelo para evitar zonas en zonas inundables o zonas de riesgo que se asienten nuevas urbanizaciones. Fíjense, aquí el municipio está atravesado por el río Areco y tiene asentamientos a ambas márgenes. Entonces, lo que ha hecho también en estas zonas verdes es evitar nuevos asentamientos y si en el caso de que algún privado ya tenga con anterioridad un lote y tenga algún daño y necesite, o sea, para no generar un perjuicio y necesite construir sí o sí, bueno, establece una construcción obligatoria a 2 metros de altura, por ejemplo, no se puede construir más a nivel de suelo. De esta manera, lo mismo, salvaguarda, su vida y sus bienes. Es la idea esa, no decir no nos vamos a inundar más, sino, bueno, cómo evitamos o cómo nos recuperamos más rápido ante cada inundación. Otra de las acciones climáticas, por ejemplo, tiene que ver con los espacios verdes. Acá funcionan tanto sobre todo de adaptación, pero también como es una herramienta de mitigación. Es bastante interesante y es algo que generalmente realizan todos los municipios porque se puede emplear, comparado con otros es bajo costo y realmente los beneficios que tienen son buenísimos. En este caso está utilizado para adaptación, reducen la isla de calor, es decir, estos calores sofocantes, sobre todo en verano, y generado en el territorio urbano, en las urbes. Reduce, ¿qué pasa? Cuando tenemos un espacio verde, lo podemos comprobar tranquilamente en una calle, que si vamos por una cuadra que tiene vereda de pasto o de terreno absorbente y árboles, es totalmente distinta a otra cuadra, por más que estén cerca, que obviamente esté impermeabilizada, que tenga pavimento y no tenga árboles. Bueno, esto mismo pasa a gran escala en parques, en plazas y demás. Contribuye a bajar la temperatura, sobre todo en periodos de verano, y obviamente a reducir el uso de energía para refrigeración. Vimos que, por ejemplo, en el sur, en Bariloche y en San Martín de los Andes, necesitaban energía para calefaccionarse, acá para refrigerar. Entonces, si tenemos una manera natural de poder bajar la temperatura, vamos a bajar el consumo energético y vamos a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué más es un PLAC? O sea, un Plan Local de Acción Climática. Además de tener estas medidas, decimos, bueno, sí, actuamos con estas medidas. Las podemos llevar adelante, obviamente, todas estas medidas, algunas se van a poder ir realizando más rápido y más despacio, y otras más despacio, pero ¿por qué nos ayuda también tener un plan? ¿No? Es una herramienta de planificación estratégica, permite optimizar los recursos, que es fundamental, o sea, tenemos información, entonces podemos actuar mucho mejor que si no la tuviéramos, y sobre todo también es una manera de tener un trabajo transversal en todas las áreas del municipio, que todos se involucren con una problemática
puntual que realmente, más allá de que se involucren todos, atraviesa a todos, o todos están afectados de alguna manera, ya sea el área de tránsito, el área de recursos financieros, de Hacienda, el área de salud, obviamente, todos en mayor o menor medida en un tema o en otro están afectados o están atravesados por el cambio climático, y sobre todo, si no lo están de lleno hoy, lo van a estar cuando obviamente estos cambios o los impactos empiecen a ser más severos. Obviamente acá mencionamos algunas de las áreas, principalmente tiene que estar el compromiso político de la cabeza, del intendente. La realidad es que todos nosotros lo sabemos, si no tenemos el compromiso político de nuestro líder en el gobierno local, es un poco difícil. Así que ustedes hoy estén acá quiere decir que el compromiso político está intacto, eso es lo principal, fundamental, así que felicitaciones. Luego, obviamente, algunas de las áreas, y para mencionar algunas de las acciones que tendrían, tenemos obra pública a través de obras de cloacas, alumbrados, aguas, defensa ante inundaciones. El área de producción, cómo ver si tenemos alguna problemática o apuntar hacia el desarrollo sostenible en la matriz económica, creación de empleos verdes, cómo fomentar la participación del sector privado, ya sea industrial o agropecuario. El área de salud, en un análisis de vectores y enfermedades, qué atención, cómo se prepara para algún problema de salubridad en eventos extremos. El área de defensa civil, cómo actuar, cómo establecer protocolos de acción y prevención. No solo actuar en la emergencia, sino prevenirse, anticiparse. Desarrollo social, obviamente, atendiendo e identificando las vulnerabilidades, los sectores más vulnerables. Entonces, tener esa información nos va a permitir actuar y determinar prioridades, actuar de la mejor manera posible. El área de ambiente, obviamente, a través de la gestión de residuos, programas de arbolado, forestación, de educación ambiental, el aporte técnico quizás también en la materia. El área de Hacienda para definir presupuesto, sobre todo en la parte de adaptación, cómo generar un fondo para la resiliencia, un ejemplo, ante un evento extremo, o cómo, fíjense, hasta algo que muchas veces no se tiene en cuenta, cómo el área de Hacienda quizás muchas veces tiene el dinero ante una emergencia, pero precisa todo un proceso administrativo que después tiene que el Tribunal de Cuentas justificarlo, y eso demora la disponibilidad del recurso, que a veces no es solo por la parte financiera, sino en la parte administrativa. Entonces, cómo cada una de las áreas se va anticipando y previendo esto, y el día que sucede está preparado. Y obviamente el Consejo Deliberante, que permita acá, ponemos nosotros sancionar las ordenanzas, ¿no? de eficiencia energética, nuevos códigos y de construcción, planeamiento, etcétera, pero sobre todo que entienda que este tipo de ordenanzas, ¿por qué? No simplemente sueltas, descolgadas, sino que vienen de un plan y que tenga un contexto y que tenga sobre todo una justificación técnica para acelerar muchas veces los tiempos legislativos. Esto es algo que también nosotros recomendamos, que cada gobierno una vez, o en el proceso, o una vez consolidado, sobre todo si se puede hacer antes, durante el proceso, deberá someter el plan de acción climática a la ciudadanía para su validación. Es decir, que sea en conjunto, que la ciudadanía participe, que realmente se busquen cuestiones que la ciudadanía reclama, y sobre todo, involucrarla nos va a permitir después desarrollar las actividades de mejor manera. Es algo parecido, obviamente en otra escala, lo que hablábamos con el Consejo Deliberante, que esté involucrado, que esté metido en el tema, sirve para que al momento de hacer una acción y demás, tengamos la justificación y tengamos a alguien preparado en la temática que nos ayude a implementarlo. Reglamentarlo, obviamente, convalidarlo o como se llame puntualmente, a través del Consejo Deliberante o el Ayuntamiento, o sea, que sea una política pública que trascienda la política o el espacio político de turno y que perdure en el tiempo, ¿no? Obviamente se va a tener que ir revisando y se va a ir modificando de acuerdo a nuevas disponibilidades o a avances científicos, pero que sea una política que se mantenga, ¿no? La lucha frente al cambio climático por bastante tiempo. Acá hablábamos de los plazos que tenemos, hablamos del plazo más pronto o poder revisar es 2030, fíjense, o 2100, un ejemplo. Entonces, que se siga con una política
obviamente a la escala de lo que duran los gobiernos, las gestiones acá en nuestro país, debe ser una política pública porque si no, lamentablemente se pierde. Y obviamente lo que decíamos, el municipio deberá generar un espacio en el que se monitoree y se revise los avances del plan. Una vez sancionado, que lo podamos confeccionar, que se vaya haciendo un seguimiento y podamos ir viendo si hay alguna desviación, cómo corregirla, o si hay que cambiar algo, por qué no funcionó y demás. Creo que esto ha sido todo. Por lo menos la parte introductoria vamos a tener, ya les digo, no se asusten porque quizás hoy vemos mucha legislación o mucha palabra técnica. En las siguientes clases vamos a ir hablando cada vez más yendo a lo particular, tanto en la parte de mitigación como de adaptación, en los procesos que tiene el plan, y sobre todo apuntando cada vez más al municipio en particular, a la región de ustedes, para que ustedes lo vean también y empiecen a ver los impactos, las consecuencias, los datos que tenemos de su región, ¿cierto? Díganme si tienen alguna duda o algo, o se entendió. Nada, abrimos este pequeño espacio para aclarar todo eso. Fran, por ahí aprovecho un minuto solamente para proponerles también como para estar trabajando en estos días hasta la semana que viene, si justamente como Franco comentaba que requiere la participación de varios sectores, varias áreas, si ven posible realizar un mapeo de un listado de áreas del municipio que podrían estar participando del plan en alguna de las etapas, y también qué organizaciones hay en el municipio que quisieran ustedes involucrar en algún momento cuando esté el plan terminado o cuando esté el plan en alguna instancia de avance para compartirlo y también escuchar sus opiniones. No sé si es posible tener ese listado, aunque sea borrador, para la semana que viene. Sí. Nosotros ya estamos un poco formados, pero sí, podemos ver qué áreas se pueden agregar. Excelente. Perfecto. Por lo menos también para ir viendo, a ver cómo nos vamos a ir organizando con el tema del organigrama y demás. Así que genial. Perdón, Karina ¿quién confirmó recién? ¿Villa Tulumba o Las Breñas? Villa Tulumba. Ah, ¿y Las Breñas cómo andan? ¿También podemos hacer ese trabajito? Correcto. Sí, de acuerdo. ¿Te escuchó? Bueno, la idea es también compartir este material después. Como dijo Franco, esto fue una primera aproximación. Después la idea es que vayamos interactuando todavía más porque es importante escucharlos y ver cómo venimos. Así que, como bien decía Franco, las siguientes instancias van a ser más de intercambio. Así que bueno, esperamos contarlos y ante cualquier duda no duden en avisarnos. Este material ahora lo vamos a compartir. Y bueno, luego Franco seguirá en comunicación con ustedes para coordinar esta primera actividad. Perfecto. Perfecto, bueno, muchas gracias por acompañarnos y bueno, vamos hablando con muchos, ya estamos en contacto por WhatsApp, por mail y bueno, vamos avanzando por ahí y nos vemos entonces la próxima semana, ¿les parece? Hasta la próxima Muy semana, bien. entonces. A la misma hora. Exacto. Muchas gracias. Chao, un saludo. Chao, gracias.